Carlo Acutis, el primer beato millennials e influencer de Dios. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Vivía en Milán, pero pasaba largas temporadas en Asís, donde respiraba la espiritualidad de San Francisco. Apasionado de la tecnología y enamorado de la Eucaristía, Antonia Salzano es la madre de Carlo Acutis. Poco inusual en la historia de la Iglesia que una madre pueda hablar de su hijo elevado a los altares. Lo describe como un niño que siempre tuvo características muy especiales. Carlo fue un chico que absolutamente tuvo una vida normal, un chico de nuestros tiempos, pero con una armonía absolutamente especial. La armonía de Carlo ha sido aquella de permitir a Cristo entrar en su vida y por tanto el hecho de dejar que Cristo entrara en su vida propiamente porque él aceptó el famoso mensaje de Juan Pablo II, cuando fue elegido Papa, de abrir las puertas a Cristo y de no tener miedo. Carlo escribió esta frase en una cruz que había hecho en madera en color oro, propiamente porque su vida fue un abrir las puertas a Cristo, y esta ha sido su vida desde que era un niño. Ahora hablábamos cuando Carlo había comenzado y se adelantó, por ejemplo, cuando a los 3 meses y dijo la primera palabra, y después a los 5 meses comenzó propiamente a hablar, y luego también a escribir a los 4 años y medio, escribía y leía. Y él parecía ir más adelante al tiempo. Esto naturalmente ha sido muy positivo porque le permitió hacer tantas cosas debido a que su vida fue muy breve. Además, también su infancia, en cierto sentido, avanzó y tanto así que ha hecho la primera comunión a los 7 años. Y entonces todos los días iba a la misa, todos los días hacía la oración eucarística, todos los días recitaba el rosario, la lectura cotidiana de la Sagrada Escritura, que él decía que verdaderamente nos purifica y nos libera, porque la palabra de Dios debe ser leída con fe y verdaderamente penetra dentro de nosotros y nos ayuda a cambiar aquello que en la mente de Dios, decía Carlo, potencialmente ya somos. De niño, mis recuerdos son de un niño muy bueno, muy generoso. Daba todos sus juguetes a sus compañeros, nunca respondía a las provocaciones, era siempre obediente. Yo nunca tuve que regañarlo, sobre todo su gran fe me ha quedado grabada. Porque, por ejemplo, cuando salíamos a dar un paseo, quería entrar en las iglesias, darle besos a Jesús, quería recoger las florecitas que encontraba en el campo y llevárselos a la Virgencita. Era verdaderamente un niño bueno, era sobre todo un niño dócil, y su docilidad ciertamente era suficientemente única, extraordinaria. Desde los 7 años, todos los días iba a misa y rezaba el rosario. De pequeña, doña Antonia describe que no fue una católica ejemplar, pero que su hijo la salvó. Digo siempre que fui a misa cuando hice la primera comunión, después cuando hice la confirmación y después cuando me casé. Es decir, no fui un ejemplo de católica. Ciertamente, un poco fue por el aprendizaje que había recibido y yo no tenía una hostilidad particular hacia la fe. Lamentablemente, como la educación de muchos niños actualmente es así. Pero siempre digo que Carlo fue para mí un pequeño salvador, porque gracias a estas preguntas incansables de Carlo, que siempre iba adelante del tiempo,
Carlo, de pequeño decía que sería siempre joven. Pero ¿quién podría tomar en serio esto? La enfermedad de Carlo, la leucemia M3 promielocítica, que es una de las más desagradables, hoy han encontrado la cura. La de Carlo, entre otras, era una variante silenciosa, es decir, no se sabe. Si tú haces los análisis de sangre una semana antes, no aparece nada. Carlo no tenía síntomas particulares. Nosotros estábamos apenas regresando de las vacaciones del 2006. Estábamos aquí en Asís y él había retornado a la escuela. Y pocos días antes de enfermarse, había hecho una vuelta en el campo de fútbol y me dice que estaba un poco cansado, pero yo lo atribuía a esto. Después, ya que la mitad de la clase de Carlo estaba con influenza y eran varios los que estaban ya en la casa enfermos. También Carlo parecía resfriado, un poco con dolor de garganta, pero detrás se ocultaba esta leucemia que ninguno sospechaba. Pero Carlo dice una frase muy extraña: ofrezco mis sufrimientos por el Papa, por la Iglesia y para no ir al purgatorio y poder ir directamente al paraíso. Esta frase que dijo no le hicimos caso, porque Carlo era un joven simpático, bromeaba. A veces decía cosas así. Era su forma de ser. Sin embargo, después he repensado y entendido después que él se daba cuenta que había algo. Él sentía dentro de sí tanto así que hace 2 meses he descubierto, después de su muerte, en su computadora un video que había hecho, en el cual decía que cuando pesara 70 kilogramos estaba destinado a morir. Y esto seguramente fue, digamos, cuando encontré casualmente este video en la computadora. En la mañana escuché una voz que me decía testamento y yo fui a buscar a la habitación de mi hijo qué cosas sabía y vi propiamente este video que lo había hecho 2 meses antes. Carlo decía que era un niño que moriría con un dolor que le rompería el cerebro. De hecho, muere de una hemorragia cerebral causada por la leucemia. Desde pequeño decía esto. Después, de vez en cuando bromeaba y reía y decía, yo siempre seré joven. Y esto es ciertamente una realidad que después, a la luz de todo lo que ha pasado, nosotros hemos reflexionado mucho. Y hemos entendido que verdaderamente a Carlo el Señor lo inspiraba cuando decía las cosas, y también la muerte de Carlo la ha vivido verdaderamente bien. Las últimas horas de Carlo en el hospital seguramente fue heroico, porque los médicos le preguntaban si sufría y decía que había gente que sufría más que yo. Siempre al final ha pensado en otros, en los demás. Él era alto, medía 1,82 m, siendo apenas un joven de 15 años. A él tuvieron que internarlo por fuerza en pediatría. Entonces, para poder moverlo, las enfermeras debían, porque era un joven muy alto y él se preocupaba en estas pobres enfermeras, debían moverlo, y siempre al final su pensamiento siempre era por los demás, por las personas. Yo, por ejemplo, tenía que dormir con él en la habitación y en cierto momento me dormía un poquito. Entonces él no dormía por los grandes dolores que él tenía, pero le decía a las enfermeras que no, que me dejaran dormir a mí más, porque él siempre pensaba en nosotros. Nunca en medio sufrimiento dejaba de sonreír, nunca un lamento, y siempre que había gente que sufría más que él. Era un joven muy piadoso y muy normal. Carlo era muy goloso. En algunos momentos su penitencia era no tomar Coca-Cola, no comer Nutella, le encantaban los chocolates. Esos pequeños sacrificios los usaba por los pecadores para ayudar a las ánimas.
Le encantaba muchísimo la pizza, le gustaba la pasta, el chocolate, algunos postres, algunos dulces, los helados. Pero si tuviéramos que escoger, definitivamente sería la pizza. Era lo que le encantaba. Mi piaceva, sí. Carlo, el santo preferido de Carlo, aparte de Jesús y de la Virgen María, obviamente, era San Francisco de Asís, uno de los grandes santos, San Antonio de Padua, raíces de Francisco, porque eran unos santos muy eucarísticos, santos muy cristológicos, sobre todo de San Francisco de Asís. Le agradaba su amor por la Eucaristía, porque San Francisco, aunque no era sacerdote, participaba 2 veces al día de la Eucaristía. Era muy devoto. Ha escrito páginas estupendas sobre la Eucaristía y decía que cada día Cristo se abaja para venir sobre las manos del sacerdote. Se humilla porque Jesús se hace realmente presente en el pan y en el vino consagrado. Y verdaderamente Él se hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está este abajamiento de Cristo, porque en su condición, que era una condición de ser infinito, pasa a la condición de finito y se hace comida y bebida. Y entonces San Francisco le agradaba, porque San Francisco en su humildad, este abajarse, este desnudarse o despojarse de todo para revestirse de Cristo, y no por nada San Francisco es llamado otro Cristo, el otro Cristo, porque realmente él ha sido otro Cristo, San Francisco. San Antonio de Padua, en cambio, era un gran predicador, un gran evangelizado, después un hombre de gran pureza, de rectitud, un gran hombre dramaturgo. En vida, San Antonio ha hecho grandes milagros extraordinarios, también San Francisco, pero San Antonio hizo más, era un santo cercano a las personas, le encantaba sobre todo esta cercanía. San Antonio con el niño Jesús, con los pobres, como también San Francisco, seguramente. Estos son los santos que más diríamos, pero también el Padre Pío, porque yo cuando nací me bendijo el Padre Pío. Padre Pío nos ha dado muchos signos, por ejemplo, una noche fui despertada por el Padre Pío en sueños y me decía, levántate porque tu hijo está mal, tiene fiebre, y en efecto cuando voy a ver a mi hijo tenía 40 de fiebre. Inmediatamente le he dado las medicinas y el Padre Pío siempre lo hemos sentido muy cerca, siempre nos ha guiado, siempre nos ha sostenido. En realidad toda la familia franciscana, de hecho, tutta la famiglia francescana, di fatto la radice è Francesco d'Assisi, ecco. Carlo amaba la informática, era apasionado por la tecnología, ayudó para que muchas parroquias tuvieran su web y creó una página sobre 136 milagros eucarísticos. Hoy en día es un apostolado que su familia continúa. Por eso lo llaman el patrono de Internet. Carlo era molto parco, essenziale. Carlo era sencillo, era muy esencial. Si yo quería comprar 2 pares de zapatos, él me decía que bastaba solo con uno. Y también si se compraba unas camisas, él no quería. Él quería pocas porque no era necesario tener tantos vestidos, tantas cosas. Él verdaderamente era sencillo. También en los juguetes. Él no tenía muchos, tenía pocos, porque su interés principalmente era la computadora, porque él era un genio para la computadora. Tenía 9 años, hacía programas como los que hacen los ingenieros informáticos. El Politécnico de Milano. Leía textos de informática que comprábamos en la Universidad Politécnica de Milán, y también su interés desde los 6 años era de grabar. Hacía videos, jugaba de ser periodista, todo lo que tenía que ver con la informática. Y él era muy aficionado a este tipo de juegos. No era que él jugara con otras cosas, digamos. Tenía un robot cuando era niño, cuando tenía 4 o 5 años, y luego le gustaba jugar con algún carrito, pero era sobre todo la cámara de video, la cámara fotográfica. Le gustaba mucho dibujar. Él tenía una vena artística muy grande y era algo que él le encantaba hacer con gusto. Una cosa que faceva volentieri.
Le gustaba el fútbol y era muy cariñoso con las mascotas. Nunca ocultó su fe. Dejó este mundo el 12 de octubre del 2006. Sono destinato a morire. Ma Carlo, Carlos seguramente diría que cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para santificarlos. Es necesario poner al centro de la vida a Cristo. Dios debe estar en el primer lugar de nuestra vida. Y decía, yo no, sino Dios. No el amor propio, sino la gloria de Dios. La tristeza es la mirada hacia uno mismo. La felicidad es la mirada hacia Dios mismo. Por lo tanto, Carlos diría a estos jóvenes, todos ustedes deben de ser originales, porque nacemos originales, pero muchos son fotocopia, pero no deben morir como si fueran fotocopias. Carlos decía que nosotros tenemos los sacramentos, que son los medios que la Santísima Trinidad decidió utilizar para nuestra santificación. A través de los sacramentos, no importa si el sacerdote es malo o menos santo, pero Dios promete que pasa su gracia. Esta gracia nos santifica, nos transfigura en esta vida, nos hace hacer un camino veloz, sobre todo la Eucaristía que Carlos llamaba la autopista para ir al cielo, y verdaderamente nos hace dar pasos en el camino de la santidad de forma veloz. Velocissimo. El 10 de octubre del 2020 fue beatificado en la Basílica Papal de San Francisco. La fama de santidad de Carlos se ha propagado de una forma inmediata, muy sorprendente. La fama de santidad de Carlos se ha propagado de una forma inmediata, muy sorprendentemente. Además, por esta muestra que él hace internacionalmente sobre los milagros eucarísticos, solamente en Estados Unidos esta muestra ha estado en muchas parroquias. Esta muestra ha estado en todo el mundo, países como India, Australia, África, Japón, China, países como todo el Brasil. También en América Latina es conocido este trabajo en muestra de Carlos y en toda Europa, por lo tanto es claro que ha contribuido. Pienso también que la fama de santidad de Carlos creció muchísimo a nivel mundial. Me decía el postulador que la fama de santidad de Carlos era un hecho y ni siquiera lo habían canonizado, ni siquiera era siervo de Dios. Pero digamos evidentemente que el Señor quería el ejemplo de Carlos, llegar a muchos países, a muchas personas, y todo esto evidentemente ha sido un signo grande para mí, un signo grande también para tantas personas que oraban, que decían haber recibido milagros, gracias. Muchos inclusive decían que se habían acercado a la fe gracias a Carlos, y son muchos testimonios que nosotros tenemos, inclusive después de la beatificación. Teníamos milagros que podían haber sido uno de ellos elegidos para la canonización. Uno di questi potrebbe essere scelto per la canonizzazione. ¿Qué pasó con sus cosas, su ropa, sus pertenencias? Claramente conservamos todo aquello que él tenía y se utilizan algunas cosas para las reliquias, por ejemplo, ex indumentis, estas cosas, pero uno de los milagros que fue escogido, que lo llevó a la beatificación, era prácticamente, digamos, un pedazo de la tela. Que esto puesto sobre una camisa de Carlos, se realizó el milagro con esto. Cuando es con la fe, basta cualquier cosa. No hay necesidad de otra cosa, porque la fe es aquello que realmente sí tenemos.
Fe, exactamente. El santo puede interceder, pero sobre todo nuestra fe como oramos, la fe que ponemos en nuestras oraciones, es lo que hace que venga el milagro. También un pedacito de tela que ha tocado una camisa de Carlo puede ser una fuente de curación, como fue el milagro que lo llevó a la beatificación. El milagro que lo ha portado a la beatificación. Después de la muerte de Carlo, usted tuvo unos gemelos. ¿Qué dicen ellos de su hermano? Actualmente mis dos hijos lo ven como parte de la familia, lo viven como parte de la familia. Cuando viajamos a Milán, vamos a Milán, ellos duermen en la habitación de su hermano. Ellos están muy contentos y esto no impide que mis hijos sean muy religiosos. Francesca y Michelle pueden orar también a otros santos, porque ellos también son devotos a otros santos. No es que tengan solamente a Carlo, por ejemplo, mi hija quiere siempre a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, Santa Gema Galgani, Santa Clara de Asís, Santa Bernardita. A mi hijo Michel le gusta Don Bosco, le gusta San Miguel Arcángel, le gustan las figuras de sacerdotes como el cura de Ars o San Gabriel de la Dolorosa, que fue también otro santo joven. Es decir, pienso que esto es hermoso porque al tener un hermano santo no impide tener también otros santos a los cuales ellos puedan orar. Altri santi a cui si rivolgono, a cui pregano. Desde el 6 de abril del 2019, el cuerpo de Carlo Acutis reposa en el Santuario del Despojo en Asís, Italia, el mismo templo en el que San Francisco se desprendió de sus cosas para seguir a Cristo. Guardi, io diciamo, avevo in mente... Mira, yo tenía en mente que Carlo no lo encontraría hecho polvo y en efecto el cuerpo se ha encontrado intacto, todo entero. Por lo tanto, posiblemente, seguramente, esto ha llevado también por el tratamiento, también sus órganos internos que estaban intactos extrañablemente, porque normalmente se destruyen sobre todo antes de todo. Pero estos órganos intactos, este cuerpo intacto, después tuvimos que tratarlo porque se iba a exponer su cuerpo y hubo necesidad de tratarlo y tuvimos también que vestirlo, ponerle los zapatos, estaba su cuerpo intacto, estaba su cabello, todo, su nariz, las manos, de alguna manera esto ha sido un poco como revivir, porque después se parecía mucho cuando había muerto, su vestimenta estaba conservada también. Ciertamente la piel estaba un poco seca, pero fue una emoción, cierto, verlo así, obviamente para cualquier mamá. Pero ya la enfermedad lo había un poco desfigurado porque la enfermedad de Carlos produjo que tuviera grandes ojeras. También cuando tuvo las hemorragias, en el pasar de los días, podríamos decir que verdaderamente Carlos estuvo transfigurado. Pero todo ha sido una emoción hermosa. Después de ver la gente que llegaban millones de personas, es propiamente por la fe. Pero yo digo siempre que los santos sirven para llevarnos a Jesús y esto siempre es importante subrayarlo. ¿Qué significa para una mamá la beatificación de su hijo? Cierto, episodi in cui i genitori Cierto, los momentos en el cual los papás están todavía en vida, que su hijo viene beatificado, sería tal vez 2 o 3 en la historia de la iglesia. Ciertamente es particular estar en vida y ver la beatificación de un hijo, y es por supuesto una gran emoción, pero sobre todo la emoción. Mi emoción se debe al hecho de que Carlos está haciendo tanto bien,
ayudando a tantas personas. Porque hay tanta necesidad, sobre todo en los jóvenes. Es cierto, es una responsabilidad estando los papás en vida. Se convierte un poco de forma evidentemente en reliquias vivientes, porque la gente quiere tocar. Es natural, pero lamentablemente hay que tener cuidado, siempre poner un poco de atención en esto. Es necesario frenar un poco esto, pero ciertamente es bello que estén los padres en vida. Carlo Acutis, el primer beato millennials e influencer de Dios.